Bienvenidos de vuelta a todos y bienvenidos a aquellos que todavía no se han unido. Estamos aquí en la reunión anual de la Alianza Global de Banca con Valores con un título, una presentación que es muy importante, cómo los valores pueden asegurar un futuro positivo. Tenemos un invitado muy especial el día de hoy y estoy muy encantado de poder presentarlo. Y él trae una historia sobre, de vuelta a lo común, 5 cambios para el mundo. Y su nombre es Jorgen Rounders. Tal vez sea conocido por algunos de ustedes. Cuando se nos pidió que tomáramos una perspectiva de un sistema más amplia, una de las personas que ha estado haciendo esto y que lo ha hecho por décadas ya es Jorgen Rounders. Él es un profesor emérito de estrategia climática en BI Norwegian Business School y su área es el futuro global. Y trabaja en temas relacionados al clima, energía, sostenibilidad. Y da presentaciones y también es consejero a legisladores y gobiernos del mundo entero. Y me dijo que ha estado trabajando con China desde el 2006. Pasó una tercera parte de su vida como académico, una tercera parte en los negocios y una tercera parte en el mundo de las ONGs, lo que le da una perspectiva diferente. Fue presidente del Norwegian Business School por casi 10 años, fue director general de WWF International y ha sido presidente de 3 bancos noruegos. Y cada uno de ellos con una perspectiva muy diferente de banca de inversión, un banco gubernamental y un banco que es más parecido al de nosotros, que está trabajando en la economía real. Él es un miembro del Club de Roma. Y un paper que tal vez pueda resaltar es que él es el coautor junto con sus colegas del Limits to Growth o Límites para el Crecimiento en 1972. Y sus escrituras recientes incluyen las predicciones para los próximos 40 años y en el 2012 escribió La transformación es posible con Joe Rosen, que es uno de los presentadores del año pasado. Quiero invitarlos a que escriban las preguntas en el chat cuando escuchen la presentación de Jorgen. Tengo que decir que cada vez que trabajo con Jorgen, él me hace pensar. Cuando se tiene algo que es provocador, pónganlo en el chat y podremos tener una conversación y podremos responder a sus preguntas. Inmediatamente después de esto vamos a tener un diálogo con 3 de nuestros CEOs y voy a hablar de eso más adelante. Jorgen, es excelente verte y bienvenido a la Alianza Global de Banca con Valores. Muchas gracias, Tom. Muchas gracias por una presentación increíble y por esta oportunidad para poder dirigirme a una gran cantidad de personas que tal vez no conozca y tal vez nunca conozca. Tú y yo hemos pasado por décadas teniendo debates continuos sobre el futuro global, la sostenibilidad, recursos limitados, la sobrepoblación, cambio climático y otros temas. Se nece- estamos buscando más equidad. Como coautor del libro de los límites de crecimiento, como mencionó Tom en 1972. Y en ese libro hablamos sobre el riesgo que tiene la humanidad porque va a sobrepasar los límites planetarios en el siglo XXI y nos forzaríamos a volver a los límites normales. Y a menos de que haya una acción, el mundo va a sobrepasar estos límites y colapsará. Sé que muchos de ustedes han escuchado esto y es una razón por la cual fundaron sus bancos. Pero infortunadamente ustedes no son la mayoría. La mayoría de las personas, la verdad, nunca leyeron el libro The Limits o Los Límites. Hoy, 50 años después, estoy trabajando con un nuevo grupo de científicos para completar un nuevo estudio basado en modelos y esta vez se llama La Tierra para Todos, Earth for All, y también para el Club de Roma. Y nuestra meta es tratar de dar soluciones basadas en ciencia y sistemas para las diferentes preguntas que son muy obvias. ¿Qué es lo que va a suceder en verdad en el mundo en los próximos 50 años? ¿Podría hacerse algo al respecto para mejorar la situación actual? ¿Y qué deberían hacer ustedes en sus bancos, por ejemplo? ¿Qué podrían hacer?
El modelo de Earthfall ayuda a calcular qué va a suceder y va a mostrarnos números, qué costará mejorar la situación e inclusive nos dirá qué tan rápido necesitamos actuar. Y al menos de que haya una desviación dramática en los estilos de decisiones que se toman a nivel global, corporativo y nacional, se ve que hay problemas para el final del siglo. Y la única diapositiva que traje será compartida. No voy a hablar de la diapositiva en sí, está ahí simplemente para recordarles de cuál es la agregación y también el horizonte de tiempo que tenemos disponible. El punto número uno, la población global va a continuar creciendo a un nivel que va a requerir 3 planetas si quisiésemos que todas las personas ganaran por lo menos $15,000 en el PIB, que es el nivel de ingresos necesario para satisfacer la mayoría de las metas de desarrollo sostenible. El PIB global, la línea azul, continuará creciendo y con ese también el uso de la energía, alimentos y materiales. Por lo tanto, las emisiones de la emisión, la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad se va a doblar para el final del siglo. Pero noten que incluso esto no va a ser suficiente para remover la pobreza absoluta en las partes más pobres del mundo. Y va a continuar la inequidad a nivel nacional y entre los países. Y hemos visto esto en Estados Unidos en los últimos 40 años, donde el 70% de todos los hogares no han tenido un aumento en sus ingresos desde 1980, cuando yo viví en ese país, mientras el resto se ha vuelto mucho más rico. El cuarto punto, la línea negra del calentamiento global va a llegar a más 2,5 grados centígrados para el final del siglo y va a derretir todo el hielo y aumentar el nivel del mar en 3 pies y continuará afectando el permafrost. Y el quinto punto es la tensión social que va a empezar a aumentar. Algunas veces es evolucionar y se convertirá en conflicto social porque la gente no ve que hay progreso. Se verán frustrados por el bienestar general que va en declive. Van a haber problemas con equidad, calidad ambiental y la participación social. Como resumen, el bienestar va a reducirse precisamente por la expansión de la humanidad que va a gradualmente destruir el ambiente físico. Las tensiones sociales aumentarán también porque la vida de la mayoría de la gente se va a volver insostenible a medida de que las décadas pasen sin alguna solución fundamental a los problemas como la pobreza global, la inequidad y la falta de empoderamiento. Y no va a ayudar tampoco que el cambio climático vaya a generar eh, afectaciones en el clima. Los países ricos van a enfrentarse a inequidad y cambio climático y los más pobres van a encararse también al cambio climático y también una pobreza perduradera. En otras palabras, tristemente, nuestro modelo indica que no vamos a ver una respuesta global rápida, o por lo menos no lo suficientemente rápida para detener el cambio climático en este siglo. Ni tampoco veremos un esfuerzo acelerado para remover la pobreza absoluta en esta generación. Creemos que vamos a ver un escenario muy tardío, que es el que estamos viendo en este momento, en donde los humanos van a empezar a declinar a medida que aumentan las tensiones sociales en el siglo XXI. Y, eh, y ahora podemos dejar de compartir la diapositiva para que puedan ver mi agradable cara nuevamente. Obviamente van a haber diferencias regionales increíbles. En el mundo rico vamos a ver un declive lento en el bienestar general y un aumento en la inequidad interna, como la acumulación de la riqueza, que es la culpable principal de esto. Y en el sur global vamos a ver una falta de progreso económico y como consecuencia de esto también va a haber pobreza. Y en algunas economías emergentes veremos progreso material temporal y en China creemos que vamos a ver el aumento de la superpotencia china en los próximos 50 años.
Y en todo el mundo continuará el calentamiento, climas extremos, pérdida de biodiversidad y falta de recursos. Tristemente, esto no es una imagen alentadora. Va a haber crecimiento en la población y en el PIB y crecimiento, y, y la gente que se enfoca en el crecimiento aplaudirá eso, pero a la misma vez habrá un declive en nuestro bienestar general. Y esto va a suceder en el mundo interconectado, donde la economía eh, se interconecta con la ecología y las relaciones, y va a haber mucha fricción y probablemente un colapso. Y a esto le llamamos un esfuerzo muy tardío por mejorar la situación. La humanidad ya está sobrepasando los límites, como se estableció en el libro de los límites hace 50 años. Estamos en un territorio insostenible, superando las barreras. Y la prueba es que el planeta se está calentando más y más cada década porque estamos emitiendo más gases de efecto invernadero todos los años. Y estos son absorbidos por los bosques, no son absorbidos por los bosques y los océanos. Sin embargo, la sociedad global aún no ha experimentado el colapso, que es la segunda parte del análisis de los límites para el crecimiento, por lo menos no un colapso global. La reducción de materia prima no está afectando, pero estamos viendo colapsos locales, no necesariamente por la falta de recursos ni polución, sino un exceso de tensión social y conflictos. Las tensiones sociales aumentan por el declive en el bienestar general e impulsado también por el aumento de la pobreza, la inequidad, la falta de empoderamiento y la frustración con la respuesta lenta global al calentamiento global. Por lo tanto, se espera que haya un declive continuo en el bienestar general en las próximas décadas por venir. Y esto va a conllevar, entre otras cosas, a una erosión y la habilidad que tiene la sociedad para acordar, de tener una acción colectiva y actuar de verdad. Entonces, mientras menos se confíe en el sistema, más difícil va a ser para las autoridades generar los ajustes necesarios. Y esto afecta mucho al sistema. Es necesario que actuemos antes de llegar al punto de declive para que podamos reaccionar, para evitar que haya una reducción en el bienestar general y se reduzca más la confianza aún. Como veo, los países con ingresos medios no están en la trampa que establece la macroeconomía teoral. La mayoría del mundo está en una trampa de confianza donde hay progreso lento que afecta las tensiones sociales y afecta la habilidad de los países para mejorar los problemas y mejorar el bienestar general. ¿Qué podemos hacer? Mis colegas y yo hemos pasado la última década escribiendo 3 libros sobre el tema, tratando de identificar las acciones requeridas para poder resolver el problema. Y el problema es asegurar que haya un bienestar general para la gran mayoría en nuestro planeta con recursos finitos. Y algo menos ambicioso es evitar el declive continuo en el promedio de bienestar general para la mayoría de la gente en el mundo. Y ahora creemos que 5 esfuerzos extraordinarios que llamamos los 5 cambios generales para el mundo son necesarios para poder mejorar la situación actual en 5 áreas diferentes. La primera, en el área del clima, necesitamos pasar de combustibles fósiles a baja emisión de carbono para detener las emisiones de gases de efecto invernadero. En la área de pobreza, tenemos que eliminar la pobreza absoluta en el mundo entero. Y para poder hacer eso, debemos utilizar nuevos modelos de desarrollo libres de los consensos generales que no han llevado a ningún desarrollo significativo en los últimos 40, 50 años. Y en el área de los alimentos tenemos que cambiar de agricultura convencional que destruye los ecosistemas a una agricultura regenerativa con dietas saludables para poder detener la destrucción del ecosistema.
En el área de población debemos proveer educación, salud, contracepción y también oportunidades a las mujeres para crear, primero que todo, una sociedad justa y estable. Y quinto, y finalmente, necesitamos una transferencia de ingresos de los ricos a los pobres para reducir la inequidad y para reducir el riesgo de una revolución. Básicamente tenemos que reducir la huella de los humanos para poder encajar con la capacidad del planeta y aún tener suficiente espacio para la naturaleza, para que ella también pueda salir adelante. Y tenemos que asegurarnos de que los ricos paguen estas cuentas. Y nada más podrá generar un cambio como el que necesitamos. Necesitamos un plan a largo plazo para poder asegurar un bienestar sostenible para la mayoría de las personas en el mundo. Y necesitamos también una estrategia general. Desde nuestro punto de vista, esto es una división global del trabajo en donde los ricos reducen su huella, mientras los pobres continúan creciendo sus ingresos. El 12% de la población mundial vive en los países ricos y 1.000 millones de personas y son responsables del 80% de la huella que dejan los humanos. Y es su responsabilidad en este siglo reducir las emisiones dramáticamente, como también el uso de recursos y la destrucción. Los países más pobres del mundo, que tienen 5.000 millones de personas, son responsables solamente del 10% de la huella y no deberían de perder tiempo reduciendo eso. Ellos deberían hacer lo que puedan para poder mejorar los ingresos adicionales para la mayoría de la gente. Y como no han tenido mucho éxito en los últimos 50 años, como lo acabo de mencionar, podría ser una buena idea poder cambiar los modelos de desarrollo. Y personalmente diría que podemos mirar a China. Muchos de mis colegas dudan de que esto sea una buena idea. Entonces el reto no es lo que ustedes creen, que es identificar qué se tiene que hacer. El reto es hacer que las cosas sucedan, acordar, decidir e implementar los 5 cambios necesarios y hacerlo lo suficientemente rápido para romper con el ciclo en donde se van a aumentar las tensiones sociales, menos confianza y reducir la capacidad de resolver problemas a nivel colectivo. Debemos de detener el declive en el bienestar general antes de que la sociedad no sea capaz de estar de acuerdo y de actuar con la suficiente fuerza y agilidad que se necesita. Afortunadamente para este momento, sabemos que los 5 cambios técnicamente son factibles utilizando las tecnologías existentes y sabemos que el costo es tolerable. No es cero, obviamente, pero tampoco es algo que sea muy costoso. El modelo de la Tierra para Todos muestra que el costo total de los 5 cambios es un porcentaje del 2 al 5% de los ingresos globales para poder cambiar el mundo, para tener sectores limpios. Y es tan poco dinero que se puede pagar tranquilamente por el 10% de las personas de los países más ricos del mundo que controlan el 50% de los ingresos en el mundo entero. El modelo también muestra que es posible cambiar las cosas antes del 2050, pero se requerirá de acciones coordinadas por los gobiernos nacionales. Necesitamos un Estado fuerte con un presupuesto estable. Y eso es necesario porque los cambios no van a suceder por su propia cuenta. No van a generar ingresos desde el punto de vista de los inversionistas y requerirá subsidios para poder escalarlo. Y esto a su vez requerirá que haya apoyo político de ambos sectores, de los sectores que normalmente no le gustan los impuestos altos ni regulaciones. Y esto tiene que ver con perder sus trabajos en el sector de los combustibles fósiles y no cambiar a la economía verde. Por lo tanto, tenemos que tener una mayoría para las acciones que son absolutamente necesarias y va a ser muy difícil lograrlo debido a que hay muchas personas que no están a favor, pero de hecho no hay ninguna alternativa desde el punto de vista que tenemos. Como conclusión, yo creo que el reto más importante en esta década es, como lo dije, es obtener apoyo general para tener una acción colectiva.
Y yo me temo que esto solamente puede suceder si pagamos por las acciones necesarias. Por ejemplo, al pasar las facturas a la minoría que tiene más dinero. Pasar la factura al 10% de la gente más rica del mundo tiene una ventaja de reducir la inequidad y también las tensiones sociales y también el riesgo de una revolución. Y otro abordaje podría ser pagar tipo COVID, donde hay préstamos gubernamentales cuya intención no es ser pagados de vuelta. Tratar de resolver el problema por medio de impuestos más altos, eh, no encontrar apoyo de la sociedad, que ya tiene situaciones muy injustas. Y hay una cuarta solución que personalmente me agrada mucho, pero nuevamente mis colegas no están de acuerdo, que es simplemente imprimir dinero. Y los países que tienen su propia moneda podría hacerlo de manera controlada, imprimir 2 a 4% del suministro de dinero y utilizarlo para invertir en un futuro a largo plazo. Entonces, en mi mente, esto se puede hacer, es posible liberarse de esta tendencia de antes del 2050. La respuesta global al COVID demuestra que se puede hacer. Es posible que los gobiernos actúen rápidamente, con fuerza y aún mantener el apoyo de la gente para tener acciones fuertes. Y esa estrategia de COVID debe ser repetida en un esfuerzo global para aumentar el bienestar de los humanos dentro de los límites planetarios. Earth for All muestra que se puede hacer, pero se requerirá del apoyo popular para tener una acción colectiva fuerte y hacerla rápidamente antes de tener un colapso social. ¿Y qué deberías de hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puede hacer el mundo de la banca? Lo primero que podrían hacer es ayudar a diseminar el mensaje para ayudar a convencer a los políticos de que el mundo necesita acciones fuertes y contundentes pagadas por los más ricos y una financiación poco convencional como imprimir dinero o pedir prestado sin esperar el pago de vuelta. Y esta sería la mejor forma de salir de este problema a pesar de la inflación que podría generarse. En segundo lugar, se debe enfocar que en lo que se debe hacer no es algo que nos vaya a generar ingresos. Si hubiese generado ingresos, como mucha gente trata de pensarlo, en este mundo capitalista en el que vivimos, hubiéramos visto cantidades de dinero invertidas en estas actividades de ESG, que son inversiones de sostenibilidad, pero no lo hacemos. Estamos en el proceso de inventar diferentes tipos de paquetes extraños para poder hacer que la gente invierta dinero en cosas que no son lucrativas, pero de hecho es necesario para poder crear un mejor futuro para todos. En tercer lugar, esto significa que se debe hablar bien sobre subsidios y prohibiciones, aunque esto les genere algún tipo de dolor o estrés. Y finalmente, deberían saber que hay una desviación natural en el trabajo entre los países ricos y pobres. El mundo pobre no es el que debe comenzar a apretarse el cinturón de recursos, de alimentos. Los pobres deberían de pasar tiempo tratando de crear mejor productividad y más ingresos en sus naciones. Pero deberíamos dejarlo en manos de los ricos, de los países ricos, Estados Unidos, los países europeos y China también, porque entre ellos controlan la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Y finalmente, recuerden que incluso los 5 cambios no son una solución final. Tienen que ser complementados por otros elementos que nos ayuden a ir en la dirección correcta. Cosas pequeñas que tú y yo podemos hacer en nuestro día a día, que no van a resolver el problema per se, pero ciertamente va a ayudar. Entonces, lo único que puedo hacer es desearle suerte en esta lucha por un mejor mundo para la gran mayoría de la gente en el planeta. Gracias. Gracias, Jorgen. Me encanta de que haya habido un cambio en tu presentación. Empezaste a hablar sobre las soluciones y las directrices.
En este momento lo que estamos buscando es la posibilidad de lograr lo que tenemos en mente. Hay varias preguntas. Una de las preguntas de David Woods es que cuando vemos lo que ha sucedido en las últimas semanas en Ucrania, ¿cómo creas estabilidad geopolítica suficiente y la voluntad para impulsar los cambios que estás mencionando? ¿Cómo haces que el Occidente, China y Rusia se unan? Y eso es lo que estabas describiendo sobre los retos sociales que vamos a ver antes de ver más problemas que están relacionados con el clima. Es una excelente pregunta y ya me la han hecho antes el día de hoy, de hecho. Y la respuesta es interesante. Sí, claramente eso es un ejemplo de las fricciones sociales que estoy mencionando. Pero algo más interesante es que Ucrania y Rusia, de hecho, el gas ruso es lo interesante, la parte interesante de este tema. Están interesados en perspectiva de corto y largo plazo. Lo que está sucediendo ahora, el aumento en los precios, está causando mucho daño en los hogares, en los negocios, etcétera. Y obviamente es algo que no debió suceder. Pero tienes que pensar sobre los efectos a largo plazo de hacer esto, que es algo muy positivo. Finalmente Europa les han dado el empujón que era necesario para que en verdad comiencen a pensar a no depender tanto de los combustibles fósiles, especialmente los que vienen del resto del mundo. Eh, y ellos recibieron el primer susto con los límites que escribimos hace 50 años y ese es el segundo. Entonces yo creo que en 20 años, cuando todo esto acabe, vamos a agradecer a los rusos por haber hecho estas cosas tan idiotas que están haciendo ahora, porque finalmente va a hacer mucha gente abrir los ojos. Y estamos viendo algo igual en la OTAN. Incluso países como el mío ahora están comenzando a pensar sobre el hecho de que tendríamos que gastar 2% del PIB en defensa. Y esto está afectando, obviamente, el corto plazo de las vidas humanas. Están preguntando qué sistemas políticos pueden conducir a una transformación social y cómo piensas sobre acciones más centralizadas sin pasar por encima de los valores democráticos y las normas democráticas. Esa es una pregunta interesante. Comenzaría dando la respuesta final, porque el pensamiento, porque el proceso es tan largo que podría aburrirlos. Yo creo que la solución final en una economía democráticas es que el Parlamento elija una corte superior, ¿no? O como la llaman, un parlamento de dos cámaras. Y de la gente que ha sido elegida democráticamente se eligen 10 y ellos van a quedar de por vida como parte de ese sistema superior. Ellos tienen derechos de vetar cualquier decisión que lleve a un cambio en las emisiones de gases de efecto invernadero en el país. Entonces, lo que están haciendo es que es como la solución de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde se le da a alguien la autoridad para ejecutar la Constitución. Y, sí, eso es lo que yo pienso, pero la discusión para llegar a ese punto es muy complicada. Yo creo que la solución de la China de tener 90 millones de personas como miembros, o sea, el 7% de la población, como miembros de la élite que gobierna el país, no es una mala decisión. Mientras haya una aceptación de esta élite y que sea meritocrática. Para poder ser miembro tienes que ser dueño de una compañía o tener bastante experiencia. Yo creo que esto es un buen inicio para un debate. Wharton Ferguson dice que uno ve las políticas, los bancos desde tu punto de vista deberían de impulsar el apoyo público de esto. Eso significa que no podemos hacer nada significativo en nuestras actividades bancarias actuales. Te encanta hacer esas preguntas de sí o no, como cualquier periodista, ¿no?
Claramente se puede hacer mucho. Lo más útil que se podría hacer es no invertir en proyectos sucios o contaminantes, así generen muchos ingresos. Yo sé que eso significa que los bancos van a ganar mucho dinero con eso, pero por lo menos estás haciendo algo muy bueno, alejándote de ese tipo de inversiones que no se deberían de hacer si tienes una perspectiva a largo plazo, obviamente. Y tengo que decir que muchos de nuestros bancos están dentro de ese segmento. Hay una solución, por ejemplo, al crear más innovaciones y generar nuevos productos y servicios. ¿Esto nos podría llevar a ese punto? Hoy en día está claro. Bueno, la mayoría de las innovaciones que finalmente va a hacer que sea más económico reducir las emisiones, obviamente son financiadas por el gobierno. No es el sector privado que se inventó eh, estos, serían las instituciones gubernamentales. Lo que deberíamos de hacer, obviamente, es invertir mucho dinero en energía solar y otras energías amigables con el medio ambiente. Y el punto es que esto no es necesario porque ya tenemos esas soluciones que necesitamos para los próximos 30 años. Y la excusa actual es que debemos de reducir el costo de otras cosas. Sí, simplemente es una forma de evitar utilizar esas soluciones que ya tenemos a la mano, simplemente porque no son lucrativas. Entonces, no estoy interesado en la innovación en los próximos 30 años. Me interesa mucho más la implementación de lo que ya tenemos. Yo estuve a cargo de la Comisión Climática del gobierno noruego y desarrollamos un plan para reducir las emisiones en Noruega. Y podríamos hacerlo utilizando tecnologías ya conocidas con el costo de 1% del PIB. Y tenemos otra pregunta de Adriana Kokornik-Mina y pregunta, ¿qué plataformas globales de colaboración podrían permitir que haya una colaboración? Tenemos algunos prototipos, por ejemplo, tenemos ejemplos de lo que ha funcionado para implementar en estos 5 cambios de los que hablas. ¿Por qué no haces otra pregunta mejor? Sí, esto es muy interesante. He pasado 5 años en, en uno de los acuerdos más colaborativos con la WWF, con esta idea hermosa de tratar de proteger la naturaleza. Pero cuando se ve la cantidad de peleas, desacuerdos y problemas políticos que hay, incluso en una operación con 3.000 personas como esta, de verdad no es fácil poder decir que algo funciona bien sin que tengamos un enemigo común. Por ejemplo, la OTAN ha estado comenzando a trabajar bien porque hay una amenaza externa. Entonces, probablemente podríamos convencer a la gente. Por ejemplo, las pequeñas islas que están luchando contra el aumento del nivel del mar. Ellos han sido muy funcionales y colaboradores en las últimas décadas porque tienen una amenaza común. Yo creo que en tu historia lo más importante es la colaboración y tener acciones colaborativas. Ahí es a donde encontramos las formas para poder conectar esa colaboración con el comportamiento humano. Sí, correcto. Pero creo que de pronto deberíamos de comenzar actuando donde podamos hacerlo. No podemos invertir toda la energía que tenemos a hacer que todo el mundo se monte a la misma idea. Te daré un ejemplo. Cuando recomendamos que deberíamos de introducir carros eléctricos en Noruega, en mi comisión hace 15 años, obviamente todo el mundo dijo, son demasiado costosos, no podemos hacerlo. La gente no va a comprar un carro que cueste 3 veces más que un carro de combustión interna. Y nos sentamos a tratar de buscar una solución sobre cómo podemos atraer a la gente para que compre esos carros. Y tuvimos dos ideas muy buenas. La primera era decir, cualquier persona que compre un carro eléctrico puede conducir en el carril de los buses, o sea, pueden saltarse el tráfico mañanero. Y esto por sí fue suficiente. Mucha gente rica, obviamente, compró sus carros para evitar el tráfico. Fue injusto desde el punto de equidad, pero funcionó. Y la segunda propuesta, y que no funcionó, fue que en Noruega no se puede conducir si estás ebrio. Entonces propusimos en ese momento que esas personas que manejan carros eléctricos, ya que son tan pequeños,
y son tan livianos, podrían tomar medio litro de cerveza y podrían conducir a casa. Obviamente eso no pasó. Vamos a uno de nuestros colegas de África y pregunta, el movimiento continuo de los ricos y la élite a la tope de los países está creando tensiones sociales alrededor del mundo. ¿Cómo los ricos y los poderosos van a estar listos para proveer más para las masas y cómo los bancos podrían cambiar esta tendencia? Esta es una excelente pregunta y la respuesta es tan fácil como unirse a los partidos correctos. Yo pertenezco a la élite, pero pertenecía a la mayoría casi toda mi vida. Y somos la mayoría. Eh, de- Se trata de tener acción colectiva, ¿verdad? ¿Y eso sería suficiente? ¿Esto nos hará surgir? Sí, nuestro país es el mejor ejemplo. Obviamente es más difícil hacer estas cosas en países que tienen cientos de millones de personas, pero los chinos lo pudieron hacer. Entonces, no son los chinos ricos que tomaron control de China, fueron los chinos que tomaron control de China. Y la historia de los sindicatos o las uniones ha mostrado que hay fricciones. ¿Cómo haces que los sindicatos o las uniones colectivas puedan ver que tenemos una meta común para el futuro con estas cinco cambios que necesitamos? Solo hay una forma de hacer esto y tenemos que estar conscientes del hecho de que, de hecho, tiene que haber un acuerdo para compartir los ingresos. Lo que toman los sindicatos es lo que los dueños no se llevan y viceversa. Entonces debe haber un balance de una u otra manera. Y este balance claramente no ha favorecido a los trabajadores en los últimos 40 años. En los 40 años antes de eso era diferente en Estados Unidos en particular y también en el mundo occidental. Pero el desarrollo anglosajón y las economías de mercado libre que han evolucionado en los últimos 40 años no es algo justo. Le está dando demasiado a la gente que ya tiene mucho. Obviamente los dueños no están de acuerdo, pero son una minoría. Entonces yo creo que por primera vez van a tener que dar la mano a torcer. Y yo creo que ya hablaste sobre las consecuencias si no sucede esto. Tenemos otro colega de Nepal que está preguntando, los mercados emergentes van a encarar retos más grandes y van a necesitar grandes cantidades de recursos, en particular para las medidas de adaptación. ¿Cómo van a cumplir con estas necesidades de financiamiento mientras los países desarrollados van a verse restringidos para poder cumplir con sus necesidades de mitigación? Lo que estamos proponiendo en los borradores actuales que estamos desarrollando, en los reportes, que solamente será publicado en junio, es el establecimiento de una autoridad monetaria internacional que de hecho imprima dinero y se lo dé a los pobres. Obviamente esto está empacado de tal manera que como la gente financiera le gusta empacarlo, entonces se vería como si eso no es lo que está sucediendo exactamente, pero la idea es asegurarse de que haya un pool de dinero que pueda ser accedido por personas y puede ser utilizado de manera decente en vez de hacer más rico al presidente. Y por el lado público, ¿un fondo verde no está diseñado para hacer esto? Sí, claro. Se necesitan órdenes de magnitud para entender lo que está sucediendo. Esto es como la taxonomía de la Unión Europea. Claramente la taxonomía le dice a los bancos qué proyectos deberían de, de negarse a invertir, pero no les muestra qué tan lucrativas son algunos de los negocios sucios que causan contaminación. Y hay personas en Europa que dicen que la taxonomía ha sido afectada ya. Sí, claro que sí. Y cualquier cosa que se llegue a un acuerdo se va a ver afectado. No hay forma de que puedas tener una idea completamente pura como mayoría.
Uno tiene que vivir con soluciones medio buenas para no perder el tiempo tratando de hacer que tengamos una solución perfecta. Y otra cosa que estaba pensando es los bonos verdes, que ya ha existido por mucho tiempo. Encuentro sorprendente que alguien crea que el 0,5% por año, esos créditos vayan a cambiar al mundo. Sí, yo sé que ha existido esta idea y sé que ha aumentado su aceptación, pero si lo expresas como, el- como lo que se necesita en cambio, el cambio de capital de flujos de combustibles fósiles a energía eólica no es suficiente. No debemos detenernos de igual manera. No deberíamos creer que hay una solución. Me sorprende que nadie haya hablado sobre los impuestos al carbono, que obviamente ya ha estado siendo una excusa por los últimos 30 años de todos los economistas. Si tuviéramos un impuesto al carbón, el problema se resolvería. Y eso no es cierto. Si tuviéramos uno de 100 o $200 por tonelada de CO2 por 30 años, el problema se hubiera resuelto. El problema es que no se puede hacer pasar esta idea. Peter Blum habla sobre debemos de introducir un premio como una moneda de carbón. Cuando comenzamos a escribir los límites de crecimiento hace 50 años, esta idea eh, no hubiera importado porque en ese momento tendríamos 50 o 100 años para poder resolver el problema. Pero ya que tenemos el problema justo encima de nosotros a 30 años, deberíamos de inventarnos cosas nuevas. Sabemos cómo construir molinos de energía eólica y paneles solares. Deberíamos de construirlos y ponerlos en todos lados. Deberíamos de construir estos elementos a larga escala en el mundo y pedir el dinero de vuelta 50 años después, cuando se haya industrializado el uso de la electricidad limpia. Y necesitaremos el dinero en 50 años cuando estemos muy viejos y necesitemos el dinero de vuelta. Entonces ahí se podrían hacer negocios que en verdad podrían importar. Pero cuando propones esto, por ejemplo, en mi junta directiva, algunas personas dicen, yo quiero que me paguen el dinero en 5 años, no en 50 años. Sí, no quiero que se lo paguen a mis nietos, sino a mí. Pero hay oportunidades enormes para las personas que tienen perspectiva a largo plazo. ¿Y tienes esperanzas con las criptodivisas? ¿Sientes que la tendencia va a aumentar o se va a reducir o nos va a dar algún tipo de equidad en la distribución de las criptodivisas? Yo creo que tener este libro contable abierto, como lo hacen las criptodivisas, es algo muy útil. Tener el ledger abierto. Creo que nos puede ir bien con lo que tenemos ya. Es interesante ver lo que están haciendo los chinos, porque ellos tienen, han aumentado el PIB de las personas 8 veces, en 1,4 billones de personas. Por lo tanto, han estado doblando el PIB por persona cada década. Y podías preguntar, ¿cómo han hecho esto? Y no acepto respuestas como son comunistas, y por lo tanto es fácil para los comunistas hacer esto. Lo que han hecho es que han hecho planes de 5 años y han trabajado duro, lo han hecho realidad, los han ejecutado con el capital que existe en el país y luego han imprimido el dinero que es necesario para financiarlo y se lo han dado a los bancos que son responsables para construir 15 aeropuertos y otros que son responsables para construir otras obras. Y ellos son los que se encargan de distribuir el dinero, el gobierno. Y después de algo de tiempo van a tener los aeropuertos y tendrán una política y tendrán una gran deuda con el Banco Central.
pero los bancos y el Banco Central serían jugadores importantes. Yo creo que deberíamos de hacer políticas inteligentes en los bancos centrales. Y yo creo que estas herramientas podrían ser utilizadas por naciones que tienen su propia moneda, su propia divisa, para poder construir un mejor país. Pero se requiere confianza, se requiere una capacidad administrativa sobresaliente. Y esas movidas son promovidas en el norte y en organizaciones internacionales, lo que hace que sea difícil ver esto entrar al mundo en vía de desarrollo. La mayoría del mundo, prácticamente. Sí, eso es cierto. Afortunadamente, en nuestro proyecto tenemos un economista que ha explorado esta posibilidad de cómo utilizar esta manipulación financiera, como lo llamaríamos nosotros, para poder construir nación. Pero como les dije, es como en Noruega, que 200 personas construyeron el país de 1945 a 1965, en donde la derecha empezó a tomar el poder. Y claramente se necesita un grupo de 200 personas que no sean corruptas para poder lograr algo así, para que no piensen en enriquecerse ellos. Y yo sé que esto es increíblemente difícil de hacer. Sí, el problema es el escalamiento. Jürgen, terminemos con una pregunta final. Tú has sido un pionero desarrollando modelos de sistemas que estudian el mundo y tratan de retar lo que tenemos hoy en día. Y lo has hecho por más de 50 años. ¿Qué hace que sigas trabajando en esta área y escribiendo más libros y pensando en el futuro? Normalmente respondería a esta pregunta diciendo que no hay nada más que hacer. Sí, obviamente ha sido una batalla dura y no hemos avanzado mucho en 50 años comparado al reto que tenemos frente a nosotros. Pero, ¿qué más podemos hacer? No podrías simplemente sentarte o ir a jugar golf y ya, cuando ves que el mundo se está yendo al infierno. Entonces, supongo que lo hago teniendo la esperanza o la convicción de que es posible hacer que haya un mundo mejor al que tenemos hoy en día o al que vamos a tener en el futuro si seguimos así. Aunque ese mundo tal vez no sea perfecto, es mejor de lo que tenemos ahora. Entonces asumiría que eso es lo que me mantiene a flote. Muchas gracias, Jorgen. Y un aplauso virtual de todos. Muchísimas gracias por contribuir a hacer preguntas en el chat. Ahora vamos a ir a la tarima principal. Vamos a la tarima principal en donde vamos a tener tres CEOs que van a seguir alimentando esta conversación, compartiendo sus perspectivas de diferentes partes del mundo. Entonces, dirijámonos allá ahora y nos veremos allá. Solamente tienen que hundir el botón que está en este lado, en este momento, que dice Now o ahora. Gracias a todos, gracias a Jürgen y gracias por las preguntas.